El tema de hoy, ubicación personal. Un día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino, y fue hollada, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero salido el sol se quemó y se secó, porque no tenía humedad, ni tenía profundidad de tierra, ni tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, brotó y creció y produjo, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Acercándose los discípulos a Jesús le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondió el Señor, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos y se ha engrosado su corazón para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. 4 escenarios de siembra nos presenta el Señor Jesús. Junto al camino, en pedregales, entre espinos, en buena tierra. El escenario de la siembra es el ser humano. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Primer escenario. Al sembrar, aconteció que una parte de la semilla es la palabra de Dios, cayó junto al camino y fue hollada, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra del reino y no la entienden, la desprecian. Por ello enseguida viene Satanás, viene el malo y arrebata, quita la palabra que fue sembrada en sus corazones, para que no crean y se salven. Estos son los que fueron sembrados junto al camino. Segundo escenario, otra parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto y se secó, porque no tenía humedad ni tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, cree en Dios por algún tiempo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución o la pérdida de algo por creer en Dios, por causa de la palabra del reino de Dios, luego tropieza, se aparta, ya no toma en cuenta a Dios en Jesucristo. Estos son los que fueron sembrados en pedregales. Tercer escenario, otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas y los placeres de la vida entran en él y ahogan la palabra y se hace infructuosa y no lleva fruto. No vive como un hijo de Dios. Esos son los que fueron sembrados entre espinos. Cuarto escenario. Otra parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, brotó y creció y produjo, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. El que fue sembrado en buena tierra, ese es el que con corazón bueno y recto retiene la palabra oída, la oye y entiende la palabra y la practica y da fruto con perseverancia y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Hablando estas cosas, el Señor Jesús decía y sigue diciendo a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Bienaventurados los que tienen ojos que ven y oídos que oyen. Porque de cierto os digo, dice el Señor, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Si el escenario es el ser humano y la semilla es la palabra de Dios, ¿con qué escenario nos identificamos cada uno de nosotros? ¿Quién se identifica con el de junto al camino? Estos son los que oyen la palabra del reino,
y no la entienden, la desprecian, y enseguida viene Satanás, viene el malo y arrebata, quita la palabra que fue sembrada en sus corazones, para que no crean y para que no se salven. ¿Quién se identifica con el segundo escenario, el de Pedregales? Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, cree por algún tiempo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se aparta del camino de Dios en Jesucristo. ¿Quién se identifica con el tercer escenario? El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas y los placeres de la vida entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa y no llevan fruto. ¿Quién se identifica con el cuarto escenario? El de buena tierra. Este es el que con corazón bueno y recto retiene la palabra oída, la oye y entiende la palabra del reino de Dios, la practica y da fruto con perseverancia y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Si nos hemos identificado con el cuarto escenario, el de la buena tierra, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en Dios, firmes en la fe de Jesucristo. Dice el Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si te has identificado con el escenario del camino o el de Pedregales o el de los espinos, toma en cuenta que Jehová Dios dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Escuchad con atención lo que dice el Hijo unigénito de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es sabio y guardará y practicará la palabra de Dios en Jesucristo y entenderá las misericordias de Jehová Dios? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová Dios en Jesucristo son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si hemos meditado, reflexionado y ubicado nuestra vida en alguno de los 4 escenarios de siembra de la palabra de Dios, oremos a nuestro Dios. Padre, Señor y Dios, ten piedad y misericordia de mí, para decir con sinceridad, yo y mi familia te serviremos, porque viviremos en la fe de Jesucristo, gozándonos en hacer tu voluntad y reteniendo en nuestro corazón tus mandamientos para vivir. En Jesucristo te alabo y glorifico. Amén.